Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar unos minutitos hasta las 10:05 para comenzar, así se terminan de sumar todos los que se anotaron. Así que en breve comenzamos. Para los nuevos que se van sumando, estamos dando un poco de tiempo hasta las 10:05 para ya comenzar, ¿eh? Bueno, perfecto. Ya son 10:05, así que bienvenidos a todos. Este es nuestro sexto webinar en conjunto con Banco Base. Algunos nos conocen, otros no, pero Value somos una plataforma de pagos internacionales que justamente desarrollamos en conjunto con Banco Base, que lo que buscamos es facilitarle, ¿no?, a las empresas todo lo que tiene que ver con la gestión de sus pagos internacionales, ahorrarles tiempo, ahorrarles dinero y sobre todo también ahorrarles errores en el proceso, ¿no?, de ejecución de un pago. Tenemos presente a Fernando y a Hernán, que son del equipo económico de Banco Base, son expertos en análisis económico y son quienes nos van a estar hoy compartiendo todo su análisis alrededor de lo que ha pasado este último tiempo en el mundo y, ¿no?, y el impacto que esto puede tener digamos, en el tipo de cambio, ¿no?, y en el futuro económico de México. Así que les recuerdo simplemente que tienen un botoncito de preguntas frecuentes debajo. Eso pueden ir cargándolas a medida que se va desarrollando el webinar. Y al final de todo vamos a destinar un espacio para que tanto Hernán como Fernando nos puedan responder. Así que nada, de vuelta, bienvenidos y todo suyo, Hernán y Fernando. Hola, buenos días, muchas gracias. Ya nada más vamos a esperar para que se vea ya la pantalla compartida e iniciar con esta presentación, ¿no? Creo que ya está cargando. Muy bien. Pues bueno, ahora sí, sin más que decir, pues bienvenidos todos a este foro. Todos se escuchan con mucho eco. Bueno, bienvenidos a este foro. Perfecto, ya me confirman que no. Pues bueno, sobre la incertidumbre cambiaria, pues en medio de este conflicto que se efectúa en el Medio Oriente, ¿no? Y las repercusiones que tiene también, pues, sobre las perspectivas de inflación
y tasas de interés, ¿no? Eh, pues sin más que decir, comenzamos. Si podemos pasar la siguiente slide, por favor. Pues bueno, primero vamos a arrancar más o menos con un pequeño calendario de qué es lo que está sucediendo. Pues el sábado 28 de febrero, Estados Unidos e Israel comenzaron ataques militares contra Irán, lo que pues bueno, no quedó ahí y hubo una represalia en donde Irán pues también atacó bases de Israel y bases militares de Estados Unidos en esta región del Medio Oriente, ¿no? A la par, pues bueno, aunque en menor medida, pues también hubo otros países importantes que fueron, atacados por Irán dentro de esta represalia, ¿no? Como Kuwait, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Bahrein. Y bueno, pues bueno, todo esto continuó y no ha cesado, pero durante este Inter, pues ha habido diversas actualizaciones, ¿no? Entre ellas que el 8 de marzo, pues bueno. Pues básicamente aquí hubo un punto cumbre en el que Irán pues amenazó, ahora sí con destruir cualquier buque petrolero que busque pasar por el estrecho de Hormuz, ¿no? ¿Y por qué es importante este dato particular? Porque básicamente desde el 8 de marzo el estrecho de Hormuz ha permanecido prácticamente cerrado, ¿no? Con un desplome importante en la cantidad de buques petroleros que cruzan por ahí. Y es muy importante porque alrededor de una quinta parte del petróleo a nivel global, así como del gas natural, circula por ahí. Básicamente el estrecho de Hormuz es una ruta marítima muy importante para pues el traslado de estos commodities de la energía a nivel global y pues bueno, su cierre ocasiona disrupciones pues en la oferta de estos commodities, ¿no? Y pues bueno, del 28 de marzo, perdón, del 8 de marzo hasta el 8 de abril, prácticamente un mes, pues este estrecho permaneció cerrado hasta que al 8 de abril Irán y Estados Unidos pues llegaron a un acuerdo de alto al fuego de 2 semanas que se ha extendido hasta la fecha, ¿no? Y ha generado optimismo en los mercados. Sin embargo, a pesar de este alto al fuego, pues se podría considerar que hasta la fecha hay un cierre parcial de este estrecho de Hormuz, ¿no? Lo que ha mantenido los precios de la energía pues bastante altos, ¿no? Y posteriormente, ya el 12 de abril, Estados Unidos bloqueó este estrecho y básicamente ha habido pues ataques militares como aislados a pesar de que de este alto al fuego y junto con entre ataques aislados y noticias de un alto al fuego, pues también a la par ha habido negociaciones a un fin de la guerra, que pues básicamente al cierre de la semana pasada, Estados Unidos confirmó que ya llegaron a un acuerdo con Irán y que pues este 19 de junio se firma el acuerdo de paz, ¿no? Ahora, ¿qué es lo importante tanto de todo lo que ya acabo de mencionar como de este acuerdo de paz? Pues primero que nada, como ya mencioné, el estrecho de Hormuz es como, por así decirlo, un punto toral o un punto geográfico clave, pues para el cruce de la energía, ¿no? De las materias primas de energía. Aquí podemos ver, más o menos, este es el estrecho de Hormuz, que, pues bueno, se ubica en el Medio Oriente y cruza a través del Golfo Pérsico, ¿no? Y pues bueno, ahora, ese es el primero, su relevancia para el cruce de la energía, ¿no? Ahora, de este acuerdo de paz, pues básicamente el mercado ha confiado, en que sí se va a materializar. Sin embargo, todavía no se revelan los detalles de ya lo que son los acuerdos finales entre ambos países, ¿no? De momento, Estados Unidos ha dicho que en este acuerdo Irán se ha comprometido a no fabricar ni una sola arma nuclear y mientras que ha habido así como noticias circulando de que Estados Unidos compensaría económicamente a Irán, pues Trump ha salido a desmentir ello. Entonces, pues bueno, esto ha generado optimismo en el mercado, pero pues aún así todavía persiste cierta cautela, ¿no?
Si avanzamos a la siguiente slide, por ejemplo, podemos ver lo que ha sido la afectación en los precios de la energía, ¿no? Y de diferentes commodities. Particularmente destacan los primeros cuatro, ¿no? Lo que es el petróleo WTI y el petróleo Brent, el gas natural en Estados Unidos, la gasolina y la gasolina en Estados Unidos, ¿no? Si bien en estas últimas sesiones, en estas últimas cuatro sesiones, destacando el precio de lo que es el petróleo, tanto el WTI y el Brent, pues con esta menor aversión al riesgo y la expectativa de que el flujo global de materias primas, particularmente de estas dos, se podría como restablecer o regularizar, pues hemos visto que estos dos commodities han caído alrededor de un 20% en estas últimas cuatro sesiones, ¿no? Y ya cotizan, pues bueno, alrededor de los $80 por barril. ¿Esto es positivo o es negativo? Pues bueno, esta corrección a la baja del 20% es positiva. Sin embargo, si comparamos su precio con el nivel al que se ubicaba previo al inicio de la guerra, es decir, contra el 27 de febrero, pues básicamente ambos todavía suman ganancias importantes, ¿no? El Brent con un aumento superior al 10% y el WTI con un incremento cercano al 20%, ¿no? Igual en su comparativa, tanto en lo que va del año en el que ambos superan una alza acumulada del 30% y pues bueno, en comparación con el mismo periodo, es decir, el 16 de junio del año pasado, pues ambos commodities aún muestran un aumento cercano al 20%, ¿no? ¿Y cuál es el mayor problema con esto? Es que básicamente del petróleo y del petróleo pues se derivan otros commodities como puede ser la gasolina, el diésel y otros naftas, ¿no? Entonces pues un aumento en el precio de tanto el petróleo como otros productos de energía pues también ocasionan aumentos en sus derivados como este caso es la gasolina que aún muestra un incremento cercano al 30% con respecto a su nivel previo a la guerra, ¿no? Y esto, pues bueno, es importante porque básicamente todo este aumento de precios, particularmente la energía, pues tiene afectaciones sobre la inflación a nivel global, ¿no? En primera instancia, porque pues bueno, básicamente de tanto del petróleo y el gas derivan otros commodities de energía, como ya mencioné, lo que es la gasolina, el diésel y las naftas, y todos estos pues tienen efectos de segundo orden sobre otros productos como son las mercancías, ¿no? En donde pues si se encarece el precio de esta energía, pues muy probablemente pues con un rezago veremos encarecimientos en los precios de la energía. Ahora, esta ruta marítima también es clave si nos vamos hasta acá abajo para determinar el precio de los fertilizantes y de los alimentos. Históricamente, en periodos de guerra, los precios de los fertilizantes y los alimentos pues tienden a elevarse, ¿no? Particularmente en el Medio Oriente, que son regiones pues clave en el desarrollo de estos commodities, ¿no? Y pues esto lo podemos ver reflejado en particularmente ahorita en el precio en el índice FAO de los alimentos, que pues bueno, es un índice de referencia global que mide cómo han variado los niveles de precios de los alimentos en el mundo, ¿no? Y que pues con respecto al inicio de la guerra muestra un alza de 4,24%. Y aunque los fertilizantes con respecto a la guerra ya han moderado su precio, pues bueno, si comparamos su aumento en lo que va del año o con respecto al mismo periodo del año pasado, pues bueno, podemos ver un aumento de alrededor del 20 del 20%, ¿no? Y pues bueno, esto también se traduce a mayores presiones inflacionarias a nivel global y particularmente tanto los precios de la energía como los alimentos y fertilizantes pues corresponden al componente no subyacente de la inflación, ¿no? Que es el componente que tiene los elementos
con precios más volátiles. Es decir, que si componente sube, pues básicamente veremos un repunte agresivo, pues en lo que es la inflación no subyacente y por lo tanto de la inflación general, ¿no? Y pues bueno, a final de cuentas, pues todo esto es lo que toman en cuenta, es parte de los factores que toman en cuenta los bancos centrales, pues para tomar sus decisiones de política monetaria, sobre las cuales Fernando ahorita en unos momentos, pues nos va a platicar un poco más, ¿no? Esto es en cuanto a los commodities de energía, así como de los alimentos, ¿no? Pero, pues por otro lado, también es importante ver el efecto de la guerra en lo que es los commodities, en otro tipo de commodities como, pues es el oro y la plata, ¿no? Que como podemos ver aquí al centro de la tabla, pues ambos commodities muestran un retroceso muy importante con respecto a su nivel previo al inicio de la guerra. El oro ha caído alrededor del 18% con respecto al 27 de febrero, mientras que la plata ha caído un 25% con respecto a su nivel previo al inicio de la guerra, ¿no? Y bueno, pues ustedes se preguntarán, oye Hernán, si estos son metales preciosos, son considerados activos refugio, ¿por qué en este tiempo de incertidumbre, de guerra, pues de no saber qué va a suceder tanto con el comercio global, con la economía global, con las tasas de interés, su precio está cayendo? Pues bueno, es porque básicamente el oro y la plata tienen un comportamiento inverso a lo que es las expectativas de tasas de interés o de activos que sí pagan una renta fija, ¿no? Además de ser activos refugio, el oro y la plata, pues también son instrumentos de inversión, ¿no? Sin embargo, pues estos no pagan una renta fija. Su precio varía con base en la demanda del mercado, ¿no? Y debido a que esta guerra ha ocasionado o ha elevado mucho los temores de mayores presiones inflacionarias y por lo tanto de mayores tasas de interés, pues bueno, básicamente la demanda por este tipo de activos se ha contraído sustancialmente, ¿no? Inclusive, pues bueno, el oro y la plata que a inicios de este año, en el primer mes, en enero, tocaron máximos históricos, la plata por encima de los 121 dólares por onza y el oro por encima de los 5,000 dólares por onza, pues bueno, vemos cómo en lo que va del año básicamente han borrado también todas estas ganancias, ¿no? Sin embargo, pues bueno, al comparar con su dinámica del mismo periodo en el año pasado, pues todavía vemos un aumento importante en el precio de estos dos commodities, ¿no? Y ya, pues bueno, ya por último, la guerra no solamente impacta a los precios de la energía al alza y los precios de los metales preciosos a la baja, ¿no? También, pues bueno, básicamente el cierre del estrecho de Hormuz y el ataque a regiones clave en el Medio Oriente, pues también ha tenido ciertas repercusiones sobre el precio de algunos metales industriales, ¿no? Destacando lo que es el cobre y el aluminio, ¿no? Allá en la región del Medio Oriente, pues bueno, se produce alrededor de un 10% del aluminio a nivel global, ¿no? Y pues bueno, diversas plantas y ciertos países se han visto afectados por los ataques que se han realizado entre Estados Unidos, Israel e Irán. Lo que sí vemos, pues bueno, pues ha afectado también tanto la producción como el traslado del aluminio y el comercio a nivel global, ¿no? Lo que ha elevado su precio, ya ahorita mostrando cierta moderación, pero inclusive cerca de los 4,000 dólares por tonelada métrica, ¿no? Inclusive ahorita que el precio del aluminio ya ha tendido a la baja relativamente y cotiza en alrededor de los 3,400 dólares por tonelada métrica, aún muestra un avance de 7,64% con respecto al inicio de la guerra, ¿no?
Y pues cabe mencionar que pues el aluminio pues es un insumo clave básicamente en lo que es la producción industrial a nivel global, tanto como para la construcción de naves industriales o para el área automotriz, ¿no? Entonces, pues básicamente el encarecimiento también de este insumo, pues genera presiones inflacionarias adicionales, ¿no? Mientras que, pues bueno, hablando del cobre, vemos que cotiza en niveles altos, cercano a su máximo histórico de $14,200 por tonelada métrica. Y pues bueno, también este metal industrial, pues también ha tenido un impulso por la guerra debido a temores de disrupciones en su comercio global, pero pues también ha sido o ha cobrado impulso en el sector tecnológico, ¿no? Debido al boom, al auge que hay en el desarrollo de hubs y centros de inteligencia artificial, pues bueno, el cobre ha sido uno de los ganadores de este fenómeno que probablemente vamos a seguir viendo en los siguientes años, ¿no? También, pues bueno, es un factor que se suma pues bueno, a esta incertidumbre y a los temores de qué va a suceder con la guerra, si se va a regularizar el suministro o si se va a mantener afectado, pues por este factor o este problema que hay todavía entre Estados Unidos e Irán. Ahora, pues bueno, esto es más o menos cómo la guerra afecta a los precios de los commodities y cómo, pues bueno, básicamente estos tienen repercusiones sobre la inflación a nivel global y pues por lo tanto en las expectativas de tasas de interés. Ahora, pues básicamente hacia adelante va a haber ciertos factores claves, que es lo que el mercado va a estar al pendiente y pues el desarrollo de estos factores va a ser lo que determinará la trayectoria de los precios de lo que es particularmente la energía, los alimentos y pues de estos dos metales industriales que ya mencioné, ¿no? El primero es, pues, este 19 de junio que Estados Unidos, Irán anuncien ahora sí públicamente los puntos o, por no ser redundante, los acuerdos de este acuerdo general, ¿no? Primero que nada, será importante determinar qué tan positiva acabó la relación, si Irán sí acepta el hecho de que ya no fabricarán ningún arma nuclear y concederá esta concesión que Estados Unidos pedía, pues bueno, ahí sí podremos ver nuevamente más presiones a la baja sobre los precios de la energía y una menor aversión al riesgo a nivel global, ¿no? Y el segundo, y yo creo que es el más importante, más allá del acuerdo verbal, escrito, la foto o los tweets de Trump, va a ser pues el restablecimiento del flujo de buques sobre el estrecho de Hormuz, ¿no? Yo creo que este sí es el punto clave y según su materialización de que sí se rehabla completamente, que no haya ataques, no haya bombardeos de drones, que sí se retiren las bombas marítimas y haya seguridad naviera sobre este estrecho, pues bueno, va a ser lo que definitivamente terminará de determinar, pues bueno, la trayectoria de los precios de la energía, ¿no? Yo creo que particularmente, pues bueno, el hecho de que haya este acuerdo es positivo y se refleja en estas presiones bajistas que hemos visto sobre los precios de estos commodities que ya mencioné, pero pues básicamente habrá que evaluar ahora sí el resultado de este acuerdo. Y pues bueno, si sí se restablece este flujo, pues básicamente sí podríamos ver que los precios de la energía y de las demás materias primas van a caer, mientras que podríamos esperar nuevamente una reanudación de la tendencia al alza en el precio del oro y de la plata, ¿no? Pero bueno, habrá que evaluar, esperemos que sí se restablezca este flujo y que pues la relación comercial perdón, la relación geopolítica entre Irán y Estados Unidos pues mantenga esta tendencia al alza positiva, ¿no? Y ahora sin más que decir, yo quisiera aquí sobre este webinar desplegar una encuesta, si todos aquí los participantes me pueden ayudar a responder, y es, ¿qué esperan ustedes que suceda
con la tasa de interés en Estados Unidos en lo que resta del año? Si se mantendrá igual, si se incrementará o si bajará. Vamos a dar un minutito para que aquí todos los participantes participen en esta encuesta y después yo le cedo la palabra a mi compañero Fernando. Sigan votando, para ver qué opina aquí el consenso y después pues dar todavía más claridad sobre lo que nosotros en Banco Base vemos sobre el rumbo de las tasas de interés. Vamos a dar unos segundos más. Muy bien, veo que siguen cayendo los votos. Vamos a dar unos segunditos más y listo, vamos a compartir los resultados. Muy bien, pues aquí en los resultados vemos cómo básicamente la mitad del foro, el 50%, espera que la tasa de interés en Estados Unidos se mantenga sin cambios, mientras que, bueno, el otro 50% se encuentra dividido, ¿no? En su mayoría esperan que la tasa incrementará y un bajo porcentaje espera que la Fed todavía realice algún recorte o algunos recortes en su tasa de interés. Pero bueno, sin más que decir, le cedo la palabra a mi compañero Fernando para que nos hable un poco más sobre la tasa de interés en Estados Unidos. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias, Hernán. Vamos a empezar antes de la tasa de interés. Empezamos con la inflación en Estados Unidos, que bueno, es la principal razón por la que está esta pregunta, ¿no? Sobre si la tasa de interés debería ser incrementada o bajada. La inflación ha sido el principal problema de la Fed desde el 2021, cuando todos estos choques por la pandemia, además de la guerra entre Ucrania y Rusia, aumentaron la inflación a nivel global, no solamente en Estados Unidos, y esto obligó a la Reserva Federal a aumentar su tasa de interés. Desde el 2024, ahorita vamos a ver la gráfica, la Fed ha decidido recortar la tasa de interés en varios periodos hasta llegar al nivel actual que es 3,5 y 3,75%. Este, este rango parecía que pudiera ser bajado hasta que comenzó la guerra en Medio Oriente, donde las expectativas sobre un posible aumento a la tasa de interés incrementaron y esto hizo que obviamente tenemos esta duda, ¿no? Sobre todo ahorita que ya terminó la guerra, pues ¿qué va a suceder? Y bueno, quería empezar un poco con la inflación en Estados Unidos, en donde les pongo aquí la inflación anual de energía, el cual se ubicó en 23,54%, acelerándose por cuarto mes consecutivo y ubicándose en su mayor nivel desde agosto del 2022, justo cuando estaba todo este tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. Como les comentaba Hernán, pues esto ha sido principalmente por el incremento en los commodities, obviamente los precios del petróleo, el precio de la gasolina en Estados Unidos, hace que esta inflación anual pues, muestre al alza, una inflación que no se veía desde las fechas de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y bueno, obviamente esto genera muchas preocupaciones porque además de que los consumidores en Estados Unidos se encuentran un poco, pues ahí como que con miedo sobre la inflación, ya que, bueno, ya tuvieron un episodio grande de inflación, no quieren volver a tener uno en un periodo menos de 5 años. Recordemos que para Estados Unidos, sobre todo para los consumidores de Estados Unidos, periodos de inflación tan largos o tan elevados no sucedían desde los años 80. Entonces, que sucedan dos inflaciones así hace que tengan este miedo y valga la redundancia, genera que haya más inflación, ¿no? Entonces, este nerviosismo en los consumidores estadounidenses ha elevado la expectativa de que la inflación pudiera todavía aumentar más. Esto también debido a que los precios de los energéticos pudieran trasladarse a los precios en general, ¿no? O sea, este efecto indirecto sobre la economía, ya que obviamente, pues el inicio, los primeros sería los servicios de transporte, producción y distribución para diversos sectores, que luego se trasladan a los precios finales de bienes y servicios. Algo que posiblemente ahorita esté pasando. Lo bueno es que la guerra, pues ya terminó al parecer, entonces este proceso de traslación entre los altos costos por los precios de los commodities pudiera no verse reflejado tan duramente en la inflación general y esto obviamente
ayudaría a que la inflación se mantenga más controlada y que la Fed decida no aumentar su tasa de interés, ya que el aumentar la tasa de interés, bueno, genera otros problemas dentro de la economía estadounidense y obviamente también perjudica al mercado laboral, que es otra parte importante para la Reserva Federal. A diferencia de México, en donde el principal objetivo es mantener los precios constantes en una inflación pues cercana al 3%, en Estados Unidos se tiene dos, le llaman mandato dual, que es la inflación, o sea, mantener los precios en un nivel, en Estados Unidos es del 2%, y además tener un mercado laboral, le llaman un máximo empleo, que es como mantener un mercado laboral estable, positivo y que obviamente no, no haya una tasa de desempleo tan elevada. Entonces, les quise poner aquí al lado la gráfica de la categoría de los servicios, ya que, como pueden ver, está como que empezando otra tendencia a la alza. Este sector de servicios pondera más del 60% de la inflación general en Estados Unidos. Entonces, si esta categoría comienza con su tendencia a la alza, superando el nivel de 4%, la convergencia de la inflación al 2% en Estados Unidos podría tardar otro año y medio hasta el 2028-2029, algo que obviamente la Fed no quiere y por eso está tratando de controlar la inflación lo más antes posible. El hecho de que la guerra haya terminado es obviamente una noticia muy positiva para la Reserva Federal, pero todavía está ese miedo de qué tanto se puede trasladar los precios hacia el consumidor, que es obviamente lo que está pasando. Déjenme les comparto la siguiente gráfica, que es la inflación al productor. A diferencia del consumidor, el productor sí ha tenido fuertes presiones inflacionarias, como pueden ver, el 6,46% anual, su mayor nivel también desde el 2022, genera esta preocupación de que los productores pudieran trasladar a los consumidores todos estos precios. Obviamente a los productores no les conviene eso porque significaría pues obviamente un alza de precios, la economía se empieza a estancar un poco más y tienen estos problemas, pero pues al final de cuentas los productores no pueden absorber todos estos costos elevados por el tema de la guerra, además considerando obviamente el tema de los aranceles, que ahorita vamos a hablar un poco de eso. Y bueno, este 6,46% es su mayor nivel desde noviembre del 2022. Como pueden observar, a diferencia del consumidor, los precios productores son un poco más volátiles. De hecho, a inicios del 2023, a tasa anual, la inflación del productor logró estar por debajo del 1%, pero ahorita estos incrementos tan elevados pues lo vuelvo a repetir, genera nerviosismo a la inflación al consumidor. Esto obviamente es por la inflación al precios del componente energía, que alcanzó un máximo de 36,60%, la más alta desde junio. Esto se debió a que en mayo, bueno, nada más un poco de paréntesis, todos estos datos que les estoy compartiendo son datos hasta mayo. Entonces, ahorita por el tema de la guerra, obviamente acaba de terminar, no hay datos de junio, pero va a ser muy relevante ver cómo si esta caída en los precios de los energéticos, como les comentaba Hernán, afectará a la inflación al consumidor o qué tanto ayudaría más que afectar a la inflación general, ¿no? Qué tanto le ayuda a mostrar esa desaceleración y qué tanto pudiera mantenerse en el rango, pues, por debajo del 3,5%, 3% de la reserva de la inflación al consumidor. Pero bueno, cerrando este paréntesis, el componente energía, les comentaba 36,60%. Esto se debió a que en mayo se registró una inflación mensual, o sea, de un mes para otro, de abril a mayo, de 10,70%, superando la inflación observada en marzo de 10,40%, que fue cuando comenzó la guerra, y siendo el mayor incremento en registro. La serie comenzó en 2009, no es tan vieja, pero pues obviamente destaca que inclusive superó lo que sucedió con la guerra de Rusia y Ucrania. A diferencia de esa guerra en la que pues prácticamente todavía continúa, ahorita mismo todavía no existe, todavía pues ya terminó la guerra, entonces estos, como les comentaba, pudiera ser positivo para la bajada en los precios de los energéticos y que esto pudiera bajar los precios a nivel global. Y como les comentaba, a diferencia de la inflación al consumidor, en donde no se muestran presiones en el componente de mercancías, al consumidor, perdón, a la inflación al productor sí se observa estas presiones de 5,12%, alcanzando también un máximo no visto desde inicios del 2023.
Esto es muy importante debido a que no solamente hay presiones por el tema de la guerra, sino también por el tema de los aranceles. Recordemos que pues lo que se cobra es para el tema de mercancías, sobre todo para la parte de China, en donde obviamente se importan muchas mercancías y con un elevado arancel, pues hace que los costos se eleven y que se observen estas altas inflaciones. Eh, los aranceles continúan afectando a la economía estadounidense, aunque ahora una parte importante de estos costos está siendo absorbida por los productores. De hecho, el Fondo Monetario Internacional publicó un documento en donde resalta que los productores en Estados Unidos están absorbiendo prácticamente el totalidad de los costos de los aranceles, trasladándose muy poco hacia los consumidores. Y bueno, obviamente al inicio esto puede verse como algo positivo, pero es un riesgo al alza la inflación en los próximos meses donde los productores pudieran pasarle poco a poco estos costos y que la inflación al consumidor se mantenga por mayor tiempo por encima del 3% y no poder converger al 2% que la Fed buscaría. Entonces, hasta ahorita, la inflación al consumidor ha sido afectada principalmente por la guerra en Medio Oriente, no tanto por los aranceles, pero esto pudiera cambiar a pesar de que los aranceles han bajado y que ahora se cobran un menor arancel. Y bueno, aquí les pongo un poco la gráfica de cómo se cobran los aranceles. Recordemos que obviamente la mayoría de las mercancías que se venden en Estados Unidos vienen desde China. Entonces, el arancel cobrado a abril, que es el último dato que tenemos sobre el comercio en Estados Unidos, se cobró un arancel del 21.61%. Obviamente un arancel muy, muy elevado, o sea, es una quinta parte de lo que cuesta el producto. Es decir, por cada dólar que importa a Estados Unidos, todavía se lleva 21 centavos de puro arancel. Entonces, un dato muy elevado que a diferencia, por ejemplo, del global, 6.72% nosotros le llamamos un arancel cobrado promedio, en donde obviamente, perdón, pero eh, cada dólar que Estados Unidos importa, en promedio se reciben 6.72 centavos por el tema de los aranceles. Esto ha ayudado un poco a las finanzas en Estados Unidos, que bueno, este es otro tema, pero no ayuda con el tema de la inflación al productor y que obviamente esto pudiera afectar a la inflación al consumidor en un corto o mediano plazo. Ahí resalta México, que se ubica en el lugar 28 entre las 35 economías que más Estados Unidos importa, con un arancel de 3.59%, un arancel relativamente bajo en comparación con otros países que compiten, pero pues muy alto en comparación con lo que se observaba hace 2 años, en donde prácticamente se pagaba un arancel de 0.1%, ¿no? Y bueno, nada más le quiero aclarar un poco aquí qué son los aranceles que que México tiene que pagar y que son más o menos similares al mundo. No recordemos que la Suprema Corte declaró ilegal los aranceles de IEPA, que es la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, el 20 de febrero, o sea, ya a cumplir 4 meses de esa anulación de los aranceles. Y bueno, obviamente generó un poco de alivio en los precios al productor y al consumidor en el año. Eh, Obviamente Trump no se iba a quedar con los brazos cruzados y rápidamente publicó o bueno, hizo este arancel del 10% que excluye los que los productos que entran bajo los criterios del TEMEC. Este arancel es apoyado por la sección 122, pero la diferencia entre los aranceles YEPA, en donde el arancel podía quedar hasta que el presidente diga o hasta en general, hasta que la ley lo dicte. Este arancel en específico expira el 24 de julio y ya no se puede volver a aumentar. Entonces Trump tiene que buscar otras medidas si quiere mantener sus aranceles para que pues se pague estos aranceles y ya no se queden sin aranceles y obviamente esto sería beneficioso para la inflación en Estados Unidos, pero políticamente para Trump, pues no mucho, sobre todo que ha estado perdiendo batallas con la Suprema Corte y con su propio Congreso. Además de eso, pues se tiene un arancel que esto es prácticamente a todos los países, del 25% de automóviles y autopartes, al 50% del acero y aluminio, del 25%, del 50% al cobre, 10% madera, 25% a los muebles, 25% a los vehículos medianos y pesados, 10% a los autobuses, 25% a las partes de vehículos medianos, 25% a los semiconductores y este arancel peculiar del 17.09% hacia los tomates, que es una medida que ya existía previo eras de Trump, ¿no?
Y bueno, esto también es importante porque también ha habido amenazas bajo la sección 301 por presuntas prácticas comerciales desleales relacionadas por el exceso de capacidad diferente en economía. Trump no amenazó con un arancel, pero no mencionó la tasa arancelaria con la que se publicaría. Entonces, yo creo que desde que comenzó la guerra con Irán, los aranceles se ha quedado acostados, pero ahorita que ya terminó la guerra, Trump pudiera volver a mostrarse con esta narrativa de los aranceles y estas dos amenazas pudieran tener un poco más de relevancia. Y bueno, otro arancel, el 301 por importaciones de bienes producidos con trabajos forzosos. Este sí se anunció una tasa que es el 10%. No se sabe si el arancel se va a cobrar o no, pero bueno, ahí está la amenaza. Es hacia todas las economías, bueno, perdón, no es hacia todas las economías, hay países muy específicos, pero para el caso de México aplica en ambas amenazas, ¿no? Y como les comentaba, Trump parece que se hizo un poco al lado con todo este tema de la guerra. Todo fue enfocado sus esfuerzos en controlar la guerra, pero ahorita que ya terminó, que parece que ya terminó, pues parece que vamos a volver con esto de los aranceles y esto es obviamente un riesgo para la inflación al consumidor. Y bueno, esta es nuestra expectativa para el año. Tenemos una expectativa del 3,8%, obviamente muy elevada, considerando que el objetivo de la Fed es del 2%. Por eso mismo está como que ahí entre sí pudieran aumentar la tasa de interés o mejor la mantenemos sin cambios porque todavía la tasa de interés neutral se ubica en un terreno restrictivo. Entonces esto pudiera ayudar a controlar la inflación, pero si se observan otras presiones como es el tema de los aranceles, o que los precios al productor estén pasando los costos al consumidor, pues la Fed se vería obligada a aumentar su tasa de interés, ¿no? Un escenario optimista en donde los precios rápidos de los energéticos bajan y eso ayuda a la inflación al consumidor, pudiéramos tener un cierre del 3,2%. Y el escenario negativo es por si la guerra decide continuar, que el acuerdo no se concreta, algo que obviamente es muy, muy improbable actualmente, pero pues uno nunca sabe. Tendremos una expectativa de 5,1% para la inflación al consumidor para el cierre del 2026. Y bueno, tomando en cuenta ahora estos datos, ¿qué va a suceder con la tasa de interés? Bueno, como les comentaba, desde el 18 de diciembre del 2024 la Fed comenzó con su ciclo de recortes, comenzando con un recorte del 50 puntos base. Recordemos que ahí todavía ni siquiera Trump era presidente, estaba Joe Biden y obviamente era Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal. En ese momento se recortó un punto porcentual la tasa de interés hacia el cierre del 2024, luego hubo una pausa muy muy grande hasta el 17 de septiembre del 2025, en donde la Fed recortó por 3 veces consecutivas la tasa de interés en 75 puntos base hasta el rango que es actual de 3,50 y 3,75%. Desde entonces la Fed ha mantenido la tasa sin cambios. El del 28 de febrero fue únicamente como algo más como, bueno, ya tenemos la inflación un poco controlada. El mercado laboral, recordemos que a finales del 2025 el mercado laboral estaba comenzando a tener fuertes caídas, o sea, no, las posiciones laborales creadas eran muy bajas, la tasa de desempleo estaba subiendo y eso obligó a la Reserva Federal a recortar la tasa de interés. O sea, estos recortes no fue porque la inflación ya estaba llegando a su 2%, sino porque el mercado laboral era el que estaba presionando a la baja y eso obligó a la Reserva Federal a hacer sus recortes. Ya que se compuso un poco el mercado laboral, en enero la Fed decidió hacer su primera pausa, pero el 18 de marzo, ya cuando había comenzado la guerra, pues la Fed se vio obligada a hacer esta pausa, no solamente en marzo, sino también en 29 de abril, ¿no? Ahora, con este tema de que la guerra justo acaba de terminar, pues obviamente la Fed no tiene datos de la inflación al consumidor de junio, entonces muy posiblemente no van a subir ni recortar la tasa de interés, la van a mantener igual sin cambios hasta obtener más datos, sobre todo como les comentabas, cómo los energéticos han caído, los precios de los energéticos han caído y cómo eso obviamente ha ayudado a la inflación general, ¿no? Si no se observa una caída tan grande en la inflación, pues la Fed se reconsideraría otra vez aumentar la tasa de interés, algo que no ocurre desde que inició la guerra en 2022. Entonces, hasta esto es lo que tenemos. Obviamente, eh, me disculpa.
El mercado asigna actualmente un incremento de 19 puntos base sobre la tasa de interés actual de la Reserva Federal. Es decir, recordemos, la Fed usualmente hace incrementos de 25 puntos bases o recortes de 25 puntos base. Entonces, si el mercado asigna un incremento de solamente 19 puntos base, es como que puede que hagan el incremento, pero no estamos 100% seguros, ¿no? O sea, yo ahí me voy más a la parte en la que yo esperaría que la Reserva Federal mantuviera la tasa sin cambio, sobre todo ahorita que la guerra ya ha terminado. De hecho, esta probabilidad que el mercado asignaba hace una semana estaba en 26 puntos base. O sea, es decir, la guerra continúa, la tasa de interés tiene que aumentar, ¿no? Esto obviamente no sucede ya ahorita con el tema de que finalizó la guerra, pero todavía es un incremento muy elevado. El mercado está todavía esperando. Ahí, como les comento, puede cambiar esto drásticamente con la decisión de mañana debido a tres factores muy importantes. La primera es que la Fed publicará sus proyecciones, en donde se observará cuál es la tasa de interés esperada para el 2026, 2027 y 2028. Los 19 participantes de la Reserva Federal, un poco de contexto, hacen su gráfica, le llaman dot plot, en donde ponen ellos dónde esperan que va a estar la tasa de interés hacia el cierre 2026, 2027 y 2028, ¿no? Normalmente son 3 años en continuidad. Eh, y se hace un promedio y ese es el promedio que publica la Fed para sus proyecciones. Entonces, si la mayoría de los participantes observan que la Fed va a subir la tasa de interés, pues se va a observar que es un 25 puntos base de incremento en la tasa de interés actual, ¿no? Esto obviamente no lo sabemos, mañana lo sabremos con precisión. La Fed obviamente recaba todos estos datos de que la guerra terminó, todo el tema de la inflación, las primeras encuestas que comienzan a surgir sobre datos de junio y toma esa decisión de dónde proyectar su tasa de interés. Además de esto, es la primera decisión de política monetaria del presidente Kevin Warsh. Warsh no ha mostrado su postura ni restrictivo, ni expansionista, ni nada, nada, nada. Entonces, la primera conferencia de prensa va a ser muy relevante para observar su postura, ¿no? Recordemos que cuando es el anuncio de política monetaria, media hora después comienza la rueda de prensa con el presidente de la Reserva Federal, que en este caso es Kevin Warsh, y Kevin Warsh pues obviamente tendrá que contestar las preguntas que le hagan y ahí poco a poco se empieza a notar la postura del presidente de la Reserva Federal. Además, pues como es la primera decisión de él, también el comunicado tendría que cambiar un poco, entonces el tono en el que se dé, en donde si se observan presiones por la inflación o si se observa que el mercado laboral se encuentra débil, también va a ser clave en ver este tipo de cosas. Entonces, obviamente no hay un escenario tan realista. Por mi parte, yo diría que la Fed va a mantener su tasa sin cambios en junio y posiblemente hasta noviembre. O sea, esto va a quedar así. Capaz si en diciembre la Fed pudiera decidir aumentar su tasa de interés, pero a cómo van las cosas ahorita, yo esperaría que la Fed mantenga mejor sin cambio su tasa de interés. Obviamente los datos de junio van a ser muy claves para saber esta, este pronóstico, pero va a ser pues lo más interesante, ¿no? De ver cómo la Fed se ve con el tema de la inflación. Y bueno, ya para terminar un poco más rápido, pues tenemos lo del tipo de cambio. El tipo de cambio desde que acabó la guerra, como pueden observar, se encontraba como en 17.40, 17.30 pesos por dólar. Y cuando terminó la guerra, bajó a 17.20, 17.18 pesos por dólar. Tocó un mínimo de 17.08, pero no ha bajado de los 17 pesos por dólar debido a lo que les comentaba Hernán, de que todavía no se publican los acuerdos oficiales y esto pudiera haber nerviosismo del mercado de que, oye, pues vamos a calmarnos un poco, todavía no es como que 100% optimista y por eso no ha habido presiones más a la baja. Claro que esto pudiera cambiar ya que se publiquen todo el tema de los acuerdos y obviamente si los acuerdos son buenos. También es otra parte importante es que el estrecho de Hormuz no es como que, ya está abierto, transiten todos, sino hay minas dentro del estrecho y esto pudiera afectar obviamente al tránsito y obviamente al nerviosismo. Imagínate tú como un buque de que te encuentres una mina en el mar. Entonces, es, varios gobiernos alrededor del mundo han comenzado a buscar que se quiten estas minas y esto obviamente va a tomar tiempo y posiblemente se tarde hasta un mes en que el flujo vuelva a la normalidad, algo que seguirá afectando a los precios de los energéticos, ¿no? Por eso
el tipo de cambio no ha ido a la baja, pero se esperaría que si esto es rápido, pudiera bajar del 17 pesos por dólar, inclusive llegar a 16.80 pesos por dólar. En un escenario en donde pues se mantiene un poco estable, pero todavía está este miedo de los energéticos y de que la Fed pudiera aumentar la tasa de interés, el tipo de cambio probablemente aumentaría de 17.30 y 7.40 pesos por dólar. Y en un escenario pesimista en donde la guerra continúa por otros 2 meses, posiblemente el tipo de cambio pudiera elevarse hasta 18.50 pesos por dólar. Esto es un escenario muy, muy poco probable. Yo le daría como un 2% de probabilidad. Entonces no lo veo muy probable, pero bueno, es nada más para comentar del tema del escenario. Y bueno, por último también ver que este tema del tipo de cambio es por el dólar estadounidense. Cuando había aversión al riesgo, el dólar se elevaba y cuando no había tanta aversión al riesgo por el tema de la guerra, el dólar se debilitaba y eso hacía que el peso también se apreciara, ¿no? Y pues finalmente una pequeña gráfica de cómo están las divisas a nivel global. Como pueden ver, el peso mexicano se ubica en la octava posición con una apreciación cercana del 4.8%, relativamente pues bien, o sea, no ha sufrido grandes cambios y pues obviamente el peso ha tocado estos mínimos que no hemos visto desde antes de todo el tema de las elecciones aquí en México. Entonces, pues así están nuestros escenarios y así es como se está comportando ahorita el peso mexicano. Y bueno, pues muchas gracias. No sé si quisiéramos comenzar con las dudas. Muchas gracias, Fernando. Y Hernán también. Siempre un placer escucharlos y la verdad que muy valioso todo lo que nos comparten en estos espacios. Ahora vamos a dar 1 o 2 minutos para que puedan cargar sus preguntas ahí donde está el iconito con el signo de interrogación. Y ya si quieren ahí comenzamos con las respuestas. De todas maneras, ya tenemos una, ¿no? Que es cuál es el tipo de cambio estimado para el cierre de año. Eh, Pues como les comentaba, ahorita con este optimismo de que la guerra pudiera terminar, ahorita yo creo que el tipo de cambio cerraría a niveles muy parecidos a los actuales, capaz y un poco más elevados de 7.40 pesos por dólar por el tema de la Reserva Federal. O sea, la pregunta que les hicimos sobre la tasa de interés es más que todo para ver cómo está el sondeo, porque la verdad es que tampoco nosotros podemos decidir, podemos saber cómo va a estar la tasa de interés por el tema de que la guerra acaba de terminar hace 3 días y que no hay datos de inflación para junio, ¿no? Nosotros tenemos estas proyecciones dependiendo de cómo pudieran salir los datos, sobre todo el tema de los productos energéticos, pero de ahí en fuera, con este nerviosismo de que la Fed pudiera aumentar la tasa de interés y que el diferencial con la tasa de interés en México, que el Banco de México parece que no va a aumentar su tasa de interés y que hasta inclusive hay razones para que el Banco de México pudiera pues solamente mantener sin cambio la tasa de interés, inclusive bajar un poquito la tasa de interés, este diferencial pudiera llevar a un 17.40 y 7.50 pesos por dólar. Obviamente son escenarios, es el escenario más probable, pero no estamos así como que, eh, o sea, es un escenario de un 30% probablemente. Gracias, Fernando. Ahí tenemos otra pregunta de Margarita Chávez. Sí, creo que esa va más dirigida a mí. Margarita Chávez pregunta, en su opinión, ¿el oro y la plata seguirán bajando más en los próximos 3 meses? Pues bueno, mira, yo creo que aquí la pregunta llega como, por así decirlo, en un punto crítico, ¿no? De lo que es, pues básicamente el fin de la guerra, ¿no? Como comenté hace rato, básicamente el precio del oro y de la plata, de ambos metales precios, ha estado básicamente dictado por lo que ha sucedido en torno a la guerra. Y pues bueno, con esta noticia de que ya está llegando un fin y de que en los siguientes 2 días van a publicar los acuerdos, yo creo personalmente que sí podríamos estar viendo próximamente un punto de inflexión hacia el alza en el precio del oro y la plata. No sé si la fuerza que vaya a tener este punto vaya a ser suficiente para nuevamente ver máximos históricos en este año, pero yo creo que sí podemos ver un cambio en la tendencia bajista en el precio del oro y la plata, es decir, que ahora retomen una tendencia al alza, ¿no? Siempre y cuando pues estos acuerdos de la guerra verdaderamente se materialicen, ¿no? Quisiera también hacer un pequeño énfasis
en que, bueno, particularmente, nada más hablando del precio de la plata, este no solamente ha sido es susceptible a lo que está sucediendo en la guerra, sino también al desempeño del sector tecnológico, pues en Estados Unidos y a nivel global. La plata también es un insumo clave en este sector. Entonces, pues bueno, si seguimos viendo resultados positivos en el sector tecnológico de Estados Unidos, también podríamos esperar que el precio de la plata cobre un impulso adicional al alza. Excelente, Hernán. Yo tengo una pregunta más y vamos cerrando. Supongamos que hay un retroceso, ¿no?, en este acuerdo y se termina de romper, como ya hemos visto algunas veces que Amada parece más firme, pero nunca se sabe hasta que realmente se firma. ¿Qué creen que puede llegar a suceder? ¿O creen que tiene más impacto lo que pase con las tasas que lo que pueda pasar con esta guerra que parece que tiene fin? Pero tal vez no. Eh, bueno, pues así de bote pronto, yo la verdad creo que es como cuando tienes una buena noticia y luego de repente se cancela, ¿no? Y entonces eso genera que todavía sea una peor noticia. Entonces como que este optimismo de que la guerra vaya a terminar y luego de repente de golpe sea como que no, siempre no, y que la guerra prácticamente pudiera ser de que, oye, pues ya me duró 3 meses y tranquilamente puede durar otros 3 meses. Posiblemente la tasa de interés de la Fed vaya a aumentar hasta un 50 puntos bases en lo que resta del año, ¿no? Esto para mí es lo que yo creería y la verdad es un, inclusive aumentar hasta 75 puntos base, porque no solo el tema de que, bueno, los precios de los energéticos subieron, sino también el pensamiento del consumidor de que, oye, pues la guerra ya había terminado y de repente me la vuelven a quitar y por eso estos precios están elevados y eso genera que la inflación sea todavía mayor y que obviamente la Fed esté obligada a aumentar su tasa de interés. No sé si Hernán quieras compartir algo. No, totalmente de acuerdo. O sea, creo que ya en este punto un retroceso en las negociaciones de la guerra, como dice Fer, hace que la noticia sea todavía más negativa. O sea, yo entiendo que previamente hemos visto que estaban entre que sí y entre que no, entre que sí y entre que no. Y esto generaba esta volatilidad en los mercados, tanto en el tipo de cambio como en los metales preciosos, como en la energía, ¿no? Pero ya no es un entre que sí o entre que no. Ahorita ya es un perdóname, en 2 días vamos ahora sí a publicar este acuerdo de paz, a formalizarlo. Entonces que en un plazo de 2 días nuevamente caiga todo. Yo creo que al menos en primera instancia veríamos pues bueno, una depreciación cambiaria más aguda. Yo creo que el tipo de cambio podría irse tranquilamente y por momentos por encima de los 17.40 pesos por dólar y pues bueno, los precios de la energía repuntar con fuerza. Perfecto. O sea, sería peor que lo que ya habíamos aprendido a convivir con la guerra. Sí. Excelente. Bueno, Hernán, Fernando, muchas gracias. La verdad que súper claro todo y muy rico para nosotros. Es súper importante, como les decía, ¿no?, acercar este tipo de información, ¿no?, y de contenido para nuestros clientes. Así que de vuelta, muchas gracias. Y también gracias a todos los participantes. Ahora, antes de cerrar, hay una pequeña encuesta que literalmente les va a llevar 30 segundos y la verdad que sería de mucha ayuda que nos la respondan porque nos permite a nosotros, obviamente, entender y seguir enriqueciendo estos espacios. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, buen día.